Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Santo, un orgullo que me estés entrevistando en este momento. Y bien, trabajando, estoy con mucho trabajo. Estamos en el mes de la voz, así que con mucho, mucho trabajo. Abril es el mes de la voz y no lo voy a completar yo a la información, sino que te doy el pase a vos, Débora. ¿Por qué? Ok, el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. En la Sociedad Argentina de la Voz, desde hace 22 años que organizamos una campaña de atención y de difusión gratuita en todo el país. Se suspendió solo la atención presencial en la época de la pandemia por obvias razones y ahora estamos retomando de a poco estas consultas donde las personas que sienten algún cambio en su voz, que tienen alguna dificultad o piensan que pueden prevenir algo, pueden hacer consultas en lugares específicos, en fechas determinadas y sin cargo. Justamente, una de las características de la campaña, la principal, es que es gratuita. Todas las actividades son gratuitas. Débora, en el campo lo cierto es que se trabaja mucho con la voz y en un contexto de aire libre y eso sin dudas invita a un volumen más allá de lo normal. Bueno, vos sos la indicada para contarnos bien qué es lo que pasa, cuáles son las pautas de cuidado, pero sobre todo y ante todo la conciencia de nuestra voz. ¿Por qué la tenemos tan allí desatendida en algún punto? Olvidada y desatendida hasta que nos trae algún problema y ahí le empezamos a prestar atención. Y no le damos bolilla porque desde que nacemos usamos la voz. Nuestro llanto, nuestra risa, ya eso es voz y desde que podemos hacer los primeros sonidos y nos comunicamos, parece que no fuera necesario cuidarla y que la tenemos para toda la vida. Y sí, la tenemos para toda la vida, pero hay circunstancias que hacen que esa voz se esfuerce y que la laringe, que es el órgano que tenemos en el cuerpo, donde están las cuerdas vocales que producen la voz, que está en el cuello, cuando esa voz la forzamos mucho, termina también enfermando la laringe. Y la pregunta que vos hacés de la voz al aire libre, no tenemos retorno de nuestra propia voz cuando hablamos al aire libre. Nuestra voz sale de nuestro cuerpo y se pierde en la inmensidad del campo, por ejemplo, y claro, alguien que está muy lejos, nosotros a lo mejor levantamos mucho el volumen y pensamos que con ese volumen alguien que está a 100 metros nos escucha y no nos escucha. Entonces seguimos elevando más el volumen y si eso lo multiplicamos por muchas horas del día, muchos días a la semana, muchas semanas al mes y así terminamos enfermando a la laringe y a la voz. Pero el problema mayor es que no duelen ese tipo de alteraciones. Las disfonías, la alteración de la voz no duele. Entonces, como no duele, no consultamos hasta que llega un momento en que la alteración ya es tan importante que nos dificulta la comunicación, aún en nuestra casa con nuestras familias. Es decir, a un corto alcance. Exactamente, ¿Y qué hay de la voz y exactamente. el clima? Porque el campo también está asignado por el clima. Ni te digo la ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires con tanta humedad, con tantos cambios de clima, pero ¿es un condicionante muy fuerte también de nuestra salud vocal? Y mirá, hay mucha gente que es muy sensible, por ejemplo, a los cambios de clima, gente que tiene de base algún tipo de alergia respiratoria. Entonces, en esta época tan rara en que hace calor hasta fines de abril prácticamente y empieza a hacer frío de golpe, esos cambios bruscos de temperatura, o la gente que sale en el campo a trabajar muy temprano a la mañana, sale de su casa más cálida a la casa, más abrigado y sale al campo a respirar ese aire frío de la mañana, de la madrugada. Todo eso hay gente a la que le afecta mucho, hay otra gente que le afecta menos. Probablemente muchos trabajadores del campo no necesiten absolutamente de su voz para hacer el trabajo, pero todos la necesitamos para poder comunicarnos, para que podamos contar lo que nos pasa, lo que sentimos. Entonces, hay mucha más gente que se preocupa por no tener bien su voz de la que pensamos que se preocupa. Debo, y allí en las puertas a un invierno en pleno otoño, ¿la bufanda es una gran aliada de la laringe? La bufanda, un pañuelo de seda también ayuda, pero básicamente el problema está cuando hablamos al aire libre
y en ese aire libre está haciendo frío o hay viento. Porque cuando hablamos tenemos que respirar por la boca, no nos queda otra opción que respirar por la boca para hablar. Entonces yo estoy hablando al aire libre con una temperatura a lo mejor de 5 grados o menos y estoy respirando ese aire helado, no nos está entrando el aire por la nariz, que en la nariz calienta el aire, y ese aire frío llega directo a las cuerdas vocales, entonces claro que las afecta. Una de las cosas que me parece importante tener en cuenta es que uno de los principales cuidados para la voz, para cualquier persona, es la hidratación, es tomar agua. Hidratación con agua, mate, café, té con leche, todo eso va aparte, pero hidratación con agua, mantener la laringe hidratada. ¿Y qué pasa con la temperatura de esa agua que te invito a vos que nos estás viendo y escuchando a que la incorporemos si es que no es parte de tu día a día? Acá estamos con agüita en el estudio, a full. Muy bien, así tiene que ser. Sobre todo si estás usando tu voz, tenés que tener agua al lado y tomar permanentemente. Porque Yo ya me claro, tomé mis sorbos antes de empezar, ¿eh? claro, porque a su vez hay otra cuestión con el agua. No es que es una hidratación mágica, tiene un recorrido digestivo. Exacto, yo tomo agua ahora y dentro de unos minutos recién ese agua se distribuye en los tejidos de mi cuerpo y sobre todo en el que más lo necesita. Dicen que cuando tenemos sed, cuando sentimos la sed, es porque ya a los tejidos les está faltando hidratación. La sed Clave. es como el aviso de tenés que tomar agua. Y la idea es no llegar a ese punto, a tener sed. Débora, sos parte de la Sociedad Argentina de la Voz, has sido presidenta y seguís aún allí en la comisión directiva, en el equipo, y creo que así va a ser para siempre por tu compromiso con la voz en Argentina, con Es la verdad, salud de nuestra voz y cómo se están preparando en es este verdad. abril desde Buenos Aires para el país. Bueno, les comparto, perdón, el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz, que es @Sociedad de la Voz. Ahí estamos publicando en las historias y en nuestro feed también estamos publicando las actividades. Hay actividades en todo el país, en diferentes provincias, en diferentes ciudades, obviamente también en Capital Federal, en Cava. Y entonces cada provincia, cada localidad elige, algunos tienen esto que te decía antes de las atenciones, de la consulta para controlar las cuerdas vocales en un hospital o en algún consultorio privado que está adherido. Y también hay actividades artísticas y de difusión. Y si me permitís, quisiera contarles que el martes 16 de abril, el mismo Día Mundial de la Voz, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, acá en Cava, se va a hacer un acto de apertura de la campaña, donde va a haber un poco una parte donde se va a trabajar la conciencia del cuidado de la voz y va a participar el coro gospel de Avellaneda. Es una actividad de entrada libre y gratuita. Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, en el aula magna. Bueno, ni hablar cuando incluyen y difunden también la voz en el uso profesional al servicio del arte. Eso nos permitiría hacer un programa aparte también, Débora. Acá te lo digo como locutora, como conductora, como periodista, al fin y al cabo. Pero la protagonista sos vos. Y acá voy a ser realista. Sos una de las licenciadas en fonoaudiología más relevantes de Argentina, como muchas otras colegas que son parte también de la Sociedad de la Voz y en todo el país. ¿Vos te imaginaste que tu profesión te iba a llevar por tantos lugares y también iba a representar un espacio tan importante en tu vida porque sos una comprometida con la voz? Bueno, creo que yo no lo pensé cuando empecé con esto, lo empecé porque me gustaba mucho el trabajo con la voz, me gustaba mucho la actuación y uní esas dos pasiones cuando era muy joven, cuando era más joven, y después me quedé con la voz como, porque es un trabajo, realmente es apasionante y creo que esa pasión, cualquiera que hace cosas con pasión, puede llegar lejos y cada uno sabe cuál es la pasión que lo moviliza. Entonces, ese es el secreto. Yo no me proyecté en una cosa así. Fue surgiendo el mismo trabajo, el mismo compromiso con el cuidado de la voz de los demás y la propia me llevó hasta acá. Y sí, efectivamente no me voy a ir de acá, voy a seguir
colaborando en todo lo que pueda. Porque además Que, no sí, cobramos, los miembros de la Sociedad Argentina de la Voz no cobramos, hacemos todo este trabajo ad honorem fuera de nuestro trabajo de atención de pacientes o de dar charlas. Así que sí, me vas a tener acá las veces que quieras hablar sobre la voz, cuando quieras. bueno, por eso repito tanto esta palabra hoy acá desde Chakra 360, que es compromiso. Y hablando de proyección, no creo que te hayas imaginado escribir un libro, plantar un árbol, tener hijos, todas estas hermosas posibilidades de la vida. Sos coautora de Poné Voz de Locutor, un éxito. Sí, la verdad que tuvimos muy buena recepción con Marcelo Canda, que es el locutor con el que escribimos los dos libros, el Pone Voz de Locutor uno y el 2, y creo que tuvimos muy buena recepción por parte de la gente porque cubrimos un nicho que no, un espacio en el que no había un libro en el que se abordara el trabajo de la locución desde el punto de vista foniátrico y locutivo simultáneamente. Así que sí, vamos a ver si podemos pensar en el locutor 3, poner voz de locutor 3, pero para eso falta. Pero es una primicia acá en nuestra pantalla. Sí, así es, así es, ¿Cuánto así es. tiempo llevó escribir un libro? Así como para compartirnos la experiencia, ¿cuánto tiempo lleva en tu trabajo, en lo que es este caso, Poné Voz de Locutor? En realidad, escribir el libro te diría que nos llevó, el primero sobre todo, nos llevó un año más o menos, ponernos de acuerdo en la terminología, en algunas cosas, porque hay muchas palabras que se usan, que muchas personas las usan con diferente significado o no exactamente el mismo significado, pero creo que en realidad ese año de trabajo de sentarnos y escribir y evaluar viene respaldado por, en mi caso, por 40 años de experiencia de trabajo con la voz. Entonces, el sentarse y ordenar eso que una hace todos los días en el consultorio, que hacía en las clases, donde cuando daba las clases en COSAL, como en la carrera de locución como docente, plasmarlo en una hoja y que se entienda, algo que es práctico, cómo lo pones en una descripción escrita que siempre le queda corta. Ese fue el trabajo de un año, pero como te decía, respaldado por 40 años de experiencia. En el caso de Marcelo, bastante más joven que yo, así que, pero también muchos años de experiencia en la locución para poder entre los dos armar esto que es nuestro hijo también. Tengo un Es, hijo libro con una persona que no es mi esposo, es una mi maravilla, es una esposo maravilla. profesional, mi esposo profesional. Un esposo profesional, nos encantó ese concepto. Queremos repasar 16 de abril, Día Mundial de la Voz, pero abril es el mes de la voz. Es una fecha joven, Debo, podemos decir, en Argentina. Y hace 22 años, el Día Mundial de la Voz nació en Brasil por sugerencia de un otorrinolaringólogo llamado Nevio Steffen, y después nosotros fuimos de los primeros países en sumarnos en esta celebración del Día Mundial, a tal punto que al principio era el día 16 de abril el que se hacían las actividades nada más, después tuvimos que extenderlo a una semana y ahora estamos en una extensión donde todo el mes estamos desarrollando nosotros como organizadores, la Sociedad Argentina de la Voz, como organizadores de esta campaña y vamos recibiendo las diferentes actividades que organizan talleres de canto, charlas de difusión respecto de los cuidados de la voz, talleres de teatro, bueno, lo asistencial. Muchas de esas actividades son vía online, con lo cual cualquier persona de cualquier lugar del país podría conectarse, y otras son de carácter presencial, con lo cual queda limitado a quien pueda hacerse presente. En el caso del acto de apertura de la campaña, como te decía, en la Facultad de Odontología, eso es un acto presencial. Entonces se ve más limitada la posibilidad de expandirlo a todo el país. Pero hay muchas actividades que son online. Yo los invito a que vayan eh, observando las historias en el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz y ahí van a ir encontrando desde hoy, en realidad ya desde hace unos días, hasta la fecha de la actividad, todos los días la actividad va a estar repetida en esas historias, para que ninguno se la pierda si la necesita.
Y nosotros esta nota, mira, también la vamos a replicar, a repetir porque es un honor y estamos muy agradecidos. Débora Gutkin, que seas parte y te sumes a Chakra Televisión y a Chakra 360. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos y un orgullo para mí que me estés entrevistando. Un orgullo, realmente, te quiero mucho.